Buenos días. Quiero iniciar el mensaje en esta mañana con una pregunta. ¿Cuál es el principio que rige? Escuchen esta pregunta. ¿Cuál es el principio que rige nuestra relación con Dios primeramente y nuestra relación con los demás? El principio que rige nuestra relación con Dios y con los demás es la fidelidad. Cualidad de fiel. Existen conductas que pueden contaminar el cuerpo, pero existen otras que lo destruyen. Continuamos con nuestra serie, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Y quiero iniciar con una exhortación que dejó el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, voy a leerles del verso 14 al verso 16. Una exhortación de un hombre que conocía muy bien a Jesús. De acuerdo a la Escritura, era uno de los líderes en Jerusalén. Imagínense la presión que había en Roma. Les costaba la vida, como han dado testimonio muchos misioneros actualmente. En aquel entonces le costaba la vida a la persona que decidía vivir, testificar de Jesús. El apóstol Pedro, columna en Jerusalén, escribe esta exhortación. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, del verso 14 al 16. Dan la exhortación del apóstol Pedro, como si el apóstol Pedro estuviera en medio de nosotros. Por eso está escrito, es una carta de él. Como hijos obedientes, no se conformen, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Agios en el original griego. Sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo, o sea, Dios, es santo. Esta es la exhortación del apóstol Pedro. Sean santos, como Dios es santo. Agios, físicamente puro, moralmente intachable. Que cuando te vean las personas que te rodean, tu caminar, tu conducta, digan: wow, qué bárbaro, qué mujer, qué hombre, ¿verdad? De Dios. Físicamente puro, moralmente intachable. El mandamiento que nos toca en esta mañana, ¿cuál es? El séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento se dirige a la conservación de la santidad en un nivel superior. Todo el mensaje tiene que ver con esta exhortación del apóstol Pedro. Sean santos, físicamente puros, moralmente intachables. Como Dios es santo, Dios es tu ejemplo de vida. Vamos a ver qué dice el séptimo mandamiento. En Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. Llevamos este orden en base al capítulo 20 del libro de Éxodo. Así es como estamos manejando el orden. Los 10 mandamientos, no como enseñan los hombres, sino como enseña la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, verso 14, por favor. ¿Ya estamos ahí? Éxodo 20, verso 14. Ese también va a ser fácil de que nos lo podamos aprender de memoria, ¿verdad? Dice: no cometerás adulterio. Todos los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Si las personas, si México, naciones,
decidieran establecer, vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, otra cosa sería nuestro país. Otra cosa sería la humanidad. El séptimo mandamiento, que nos habla de la santidad, de la fidelidad, dice: no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? La mayoría lo sabe. El adulterio es la relación sexual que una persona casada mantiene con otra que no es su cónyuge, que no es su esposo o que no es su esposa. Eso quiere decir la palabra adulterio. En otras palabras, el adulterio es infidelidad. ¿Qué les dije al principio del mensaje? Lo que rige tu relación con Dios y la relación que tienes con los demás es la fidelidad, tu cualidad de fiel. Entonces, hablamos de que el adulterio es infidelidad. Pregunta: ¿hemos sido infieles a nuestra pareja? ¿Has sido fiel a tu pareja a lo largo de la vida que Dios te ha concedido en esta tierra? Algunos me podrán decir: sí, yo soy fiel. Por ejemplo, el estar chateando en el Facebook con un tono quizá un poquito elevado, ¿pudiera ser infidelidad? Ver pornografía, por ejemplo, ¿se puede considerar infidelidad? Los doctores de la ley en la época de Jesús, las personas que conocían muy bien el Tanaj hebreo, el Antiguo Testamento, ellos pensaban que mientras que no hicieran el acto físico de tener relaciones con una persona, ellos no adulteraban. Ellos respetaban, creían que respetaban el séptimo mandamiento de Dios. Pero les hago esta pregunta general: ¿realmente eres una persona fiel? Las miradas, por ejemplo, las sonrisas a veces, ciertas pláticas que llegas a tener con personas del sexo opuesto, ciertas acciones. La respuesta de que si somos o no somos fieles depende ¿de qué? De nuestra formación moral, de lo que tú consideras como bueno y como malo. Cada uno tiene una formación moral. Pero vamos a platicar qué piensa Dios. ¿Qué les parece? Porque cada uno de nosotros puede tener una idea de que, no, pues yo siempre he sido fiel. Pero vamos a platicar el concepto de Dios de la fidelidad. ¿Les parece? ¿Quién mejor que Jesús para revelarnos el corazón del Padre? Mateo, por favor, capítulo 5. Vamos a platicar de qué es para Dios la fidelidad. Mateo capítulo 5 es de los capítulos, para mi gusto, más hermosos de toda la Biblia. Es precioso el capítulo 5 del evangelista Mateo. Es hermoso, hay muchas revelaciones muy bonitas, prácticas del Señor. Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el verso 27, por favor, al 30. Les recomiendo que lo estudien, que lo apliquen en sus vidas. Mateo 5, verso 27 al 30. Seguimos con la majestuosidad de las palabras de Jesús. ¿Cómo hablaba el Señor, verdad? Oyeron que fue dicho. Dios antes hablaba a través de profetas, a través de ciertos reyes, a través del sumo sacerdote. Pero ahora Dios decide hablar a través de su Hijo. Oyeron que fue dicho. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. ¿Dónde lo escucharon? Desde el Éxodo con Moisés. Lo platicamos en Éxodo 20, ¿verdad? Eso escucharon, dijo Jesús.
Ah, sí sabemos lo que es el adulterio, tener relaciones con una persona, sexuales, con una persona que no es nuestro cónyuge. Lo sabemos bien, eso escucharon desde la ley con Moisés. Pero yo, Jesús, yo os digo que cualquiera que mira, fíjate lo que enseña Jesús, pero yo hoy te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, tan solo mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. La balanza de Dios se puede inclinar. La balanza de la justicia, de la moral de Dios, se inclina hasta por un pensamiento. Hasta por un pensamiento. Y vean la gravedad que implica el adulterio para Dios. ¿Qué dice después? Verso 29. Por tanto, vean que, querida familia espiritual, tenemos que comprender que el que estaba hablando era Jesús. Dios hecho carne. Dios es amor. Una de sus principales cualidades, Dios hecho carne, hablaba lleno de amor. Fíjense lo que Jesús dijo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, fíjate, si tu ojo te es ocasión de caer, ya nos platicaba, si tan solo miras a una mujer para codiciarla, un espectacular, un comercial, que a veces a la gente le da risa, de acuerdo a su idea de moral, a su formación moral. ¿Y qué tiene que yo esté viendo a mujeres en revistas, u hombres para las mujeres, verdad? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el problema? Vean la gravedad. Jesús dijo, cualquiera que mira ya adulteró en su corazón. Y dice, vean la gravedad. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, Jesús lo dijo, ¡sácalo! Imagínense a las personas que escucharon a Jesús. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, vean, sea echado al infierno. Hay conductas que contaminan, pero hay conductas que destruyen tu vida. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Dios quiere que decidas sacarte un ojo? No, ¿verdad? Pero Dios nos enseña a través de estas palabras la gravedad del pecado. Ya lo hemos platicado. El pecado te envilece, te va degradando, cauteriza tu corazón al grado que ya no vas a poder escuchar la voz de Dios. Puedes destruir tu familia, las personas que te rodean. Por eso es de que Dios no puede ver el pecado, porque el pecado trae muerte. No traerá, el pecado trae, es presente y lógico, afectará tu futuro. Dios nos enseña a través de estos versículos la gravedad del pecado. Qué tremendas palabras de Jesús, ¿verdad? Tremendas. De verdad que el seguir al Señor implica una gran responsabilidad. Y quiero leerles, no lo busquen, Gálatas capítulo 5, yo se los leo. En el verso 21 de Gálatas capítulo 5, dice al final que existen ciertas prácticas que si las personas deciden hacerlas, escucha bien, no heredarán el reino de Dios. Existen ciertas prácticas, ciertas conductas, que si tú decides, puedes llamarte como quieras, puedes ponerte el título que quieras, Pablo
Pablo, lleno del Espíritu Santo, deja claro esta enseñanza en este capítulo. Vean, ciertas prácticas que los que las hacen no heredarán el reino de Dios. ¿Y saben cuál es la primera? De estas prácticas les llaman las obras de la naturaleza humana caída o las obras de la carne. ¿Saben cuál es la primera? Está en el verso 19. Dice, manifiestas son estas obras, estas conductas, estas prácticas, que el que las haga no entrará, no podrá comprender, no podrá estar en el reino de Dios. ¿Saben cuál es la primera de esta lista? El adulterio. Está en el verso 19. Para que vean la importancia que implica para Dios el que respetemos, pero no como la gente crea. Mucha gente puede decir, yo siempre he sido fiel, pero en base al concepto de Dios, que la balanza de la justicia de Dios se inclina hasta por un pensamiento. ¿Quién puede decir que es fiel a su pareja o ha sido fiel a su pareja todos los años que Dios les ha concedido que estén juntos? ¿Podrían levantar su...? No, no es cierto. Quiero decirles que también la ciencia participa en este tipo de estadísticas, encuestas a nivel nacional y mundial. Hay un estudio hecho en la Universidad de Binghamton en Nueva York, 2015. Dice, en América, 1 de cada 2 personas se declara adúltera. O sea que el 50% de los americanos declaran que son o han sido adúlteros. Y en base al concepto de Dios, probablemente no sea el 50%, ¿verdad? Porque hasta un pensamiento te puede llevar a transgredir el 7º mandamiento del Señor. Y también quiero leerles que según el experto, un experto tremendo, pueden checar después su currículum, su biografía, en relaciones, Robert Weiss, dice, las mujeres son infieles en exactamente la misma frecuencia que los hombres. Solo que estos, dice él, lanzan el anzuelo con mucho más frecuencia. O sea que esto no nada más es para los hombres, es también para las mujeres. Esto es para todos. Ahora, ¿por qué se presenta el adulterio? ¿Por qué es que se presenta? ¿Por qué es un problema realmente considerable en nuestra humanidad? O sea, 1 de cada 2. Y en base al concepto de Dios, todos tenemos algo, ¿verdad? Todos somos responsables. Es algo tremendo. Pero ¿por qué es que se presenta? Y para poder tener la explicación, nos vamos a remontar, ¿qué les parece? En la historia, al siglo 8 antes de Cristo. ¿Por qué es que se presenta el adulterio? Si sabemos por qué se presenta, ojo, podemos prevenirlo. Si sabes por qué se presenta, puedes prevenir un problema tremendo en tu vida. Nos vamos al siglo 8 antes de Cristo. Años antes de la caída del reino del norte. ¿Se acuerdan? La gloria de Israel, desafortunadamente por el pecado, por la maldad, por la hipocresía, por la mentira, se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Se acuerdan? Pocos años antes de que el reino del norte fuera destruido. Hablamos de que la destrucción fue en el 720-22 antes de Cristo por los asirios. Pocos años antes, Dios levanta a un profeta, al último profeta que Dios levanta del reino del norte. El reino del sur todavía seguía, ¿verdad? Cayó muchos años después. ¿Sabe alguien quién es este profeta? El último, muy bien, Blanquita. ¿Quién contestó? Blanquita, muy bien. El profeta Oseas. Oseas, vean qué interesante, qué mejor profeta que Oseas para resolver este problema de que cómo es que se presenta, por qué es que se da el adulterio entre personas. Fíjense, Oseas, por favor, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de Dios, con una sensibilidad impresionante. Vamos a leer Oseas capítulo 1, verso 2. Y a través del libro de Oseas vamos a comprender por qué es que se presenta el adulterio. ¿Están ahí conmigo?
más o menos a la mitad de sus Biblias. Oseas, capítulo 1, verso 2. ¿Ya estamos ahí? El principio de la palabra de Dios por medio de su profeta Oseas. Oseas quiere decir el nombre salvación. Dios dijo a Oseas, vean lo que Dios le pide a su profeta. Vean esto. Este versículo ha sido motivo para que muchos exégetas, muchos estudiosos de la Escritura tuvieran una serie de interpretaciones, y la revelación la da Dios de una manera sencilla, clara. Van a ver, vean. Oseas capítulo 1 verso 2 dice: ve, Oseas, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. O sea, búscate a una mujer fornicaria. El original hebreo es la palabra sanún, que se tradujo mal. No es fornicación, habla de adulterio. ¿Saben cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio? La fornicación es la unión sexual fuera del matrimonio, que está mal ante los ojos de Dios. Pero estamos hablando del adulterio, que ya platicamos, una relación sexual que una persona casada mantiene con otra que no es su cónyuge, que no es su esposo ni su esposa. Pero de acuerdo al concepto de Dios, esta definición del diccionario se queda corta, porque nos habla de que tiene que haber un acto sexual. Pero el concepto de Dios nos dice que cometes adulterio hasta con tu mente, hasta con un pensamiento. Cometes ante Dios adulterio. El original dice adulterio, sanún. Después investíguenlo. Dice: ve, tómate una mujer adúltera y ten hijos de adulterio e hijos de fornicación o adulterio. Porque, vean, entonces, dice, aquí está la respuesta. Muchos exégetas dicen: ¿por qué es que Dios le pide a su profeta? Imagínate un profeta de Dios. ¿Cómo era la vida del profeta? O sea, tenía claro el concepto de santidad, de fidelidad con Dios. Por eso es de que Dios les hablaba. ¿Cómo era su vida? Y que Dios le diga: ve y tómate una mujer adúltera y ten hijos con esa mujer adúltera. Y ahí están peleándose, pero la respuesta sencilla, clara, está despuesito en este mismo versículo. Vean, ¿por qué es que Dios le dice eso? Vean lo que dice al final del versículo 2. Porque toda la tierra, ¿qué? Adultera o fornica, apartándose de Dios. ¿Quién no era considerado adúltero ante los ojos de Dios? Nadie. ¿Ven la respuesta? No era de que la mujer que decide tomar Oseas estuviera casada con otro hombre. Era de que: ve, cásate con una mujer adúltera, como es todo Israel, porque toda la tierra adúltera ante los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta? Todos estaban en adulterio ante los ojos de Dios, quebrantando el pacto de obediencia con el Señor. Imagínense al grado de una inmoralidad descarada en todos los niveles. Así era la nación de Israel, el reino del norte y también el reino del sur. Por eso es de que Dios mandaba profetas. Viene destrucción por culpa del pecado. Entiende que debes de cambiar. Debes de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Con Dios no es un chiste, no es un juego. Y Dios mandaba profetas y les advertía. Y la gente piensa: sí, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es Dios justicia. Dios no puede ver el pecado. ¿Por qué? Por amor. Recuérdalo, todo es por amor. ¿Por qué es que Dios condena la maldad? Porque te ama. Porque sabe que el pecado trae destrucción. Por eso es de que Dios, por amor, condena el pecado. Levantaba profetas. Había una inmoralidad descarada en todos los niveles. Por eso es de que Dios le dijo a Oseas: toda la tierra adultera ante mis ojos.
¿Qué es eso del adulterio ante los ojos de Dios? De acuerdo a Oseas. Vamos a leer Oseas capítulo 10, verso 2. Oseas capítulo 10, verso 2. ¿Por qué es que Dios determinó que la nación o el reino del norte estaba bajo adulterio? Toda la tierra adulteraba, representando toda la tierra el reino del norte, pero así estaba toda la humanidad. Oseas capítulo 10, verso 2. ¿Por qué? Porque está dividido. ¿Por qué? Porque está dividido su corazón. Dios determina que una persona está en adulterio cuando su corazón está dividido. No puedes tener un pie en ciertas ideas y un pie en otras. No puede estar tu corazón dividido, porque Dios enseña que estarás ante los ojos de Dios en adulterio. Bueno, ¿en qué estaban los del norte, los del reino de Israel? ¿Por qué es que Dios dice que estaban en adulterio? Que estaba su corazón dividido. ¿Qué era lo que tenían en su corazón? La respuesta también está en el libro de Oseas, capítulo 5, por favor. Voy a leerles el verso 4. Oseas, capítulo 5, verso 4. Aquí hay una enseñanza tremenda de Dios. ¿Estamos ahí? Dice Oseas 5, verso 4. Bueno, su corazón está dividido. Sí, no piensan en convertirse a su Dios. Porque, vean, espíritu de Sanún, el original, adulterio. En la Reina Valera le pusieron fornicación, que se relaciona, pero el original es adulterio, que es diferente. Vean, no piensan en convertirse a su Dios porque hay un espíritu de adulterio en medio de ellos y no conocen a Dios. Si ustedes leen todo el libro de Oseas, la revelación que Dios le da a su profeta nos habla de que su corazón estaba dividido por un espíritu de adulterio. En otras palabras, habían permitido ídolos en su corazón. ¿En qué estaba dividido su corazón? Por un lado creían en Dios, ¿sí? Pero por otro lado tenían su pie en las enseñanzas del mundo, de las personas que no conocen a Dios. Y tenemos una enseñanza tremenda que se corrobora en el Nuevo Testamento, en base a lo que estamos platicando, lógico, de el líder en Jerusalén, que de acuerdo a la Escritura, el líder en Jerusalén no era el apóstol Pedro, no era el apóstol Juan. De acuerdo a Gálatas 2, verso 9, los tres eran columnas en Jerusalén. Pero de acuerdo al primer congreso en Jerusalén, en Hechos capítulo 15 lo pueden ver, el que toma la determinación final era el líder que Dios estableció y que tiene una carta en el Nuevo Testamento. Se llama Jacobo o Santiago, ¿sí? Vamos a leer Santiago, por favor. ¿Qué escribió el líder en Jerusalén en el primer siglo de la era cristiana? Santiago capítulo 4, por favor. Verso 4, para que nos quede esto más claro. Vamos a comprender por qué se presenta el adulterio entre personas. Dios nos habla de que existe también un adulterio espiritual en tu corazón. No puede estar tu corazón dividido. Y Dios le dice al corazón que está dividido, que tiene un pie en Dios, en las enseñanzas de Dios, pero también tienes un pie en el mundo, en las cosas que te enseñan que sabes, que están en contra de las enseñanzas de Dios. Vean lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Así o más sencillo de comprender. Oh almas adúlteras. ¿Pero cómo crees que yo voy a ser un adúltero? Vean lo que escribió el líder lleno del Espíritu Santo. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puedes servir a dos amos. Jesús lo enseñó. No puedes servir a dos señores. Vas a quedar mal con los dos. Tienes que tomar la decisión. Si quieres seguir a Dios, es sin juegos.
Si tú vienes todos los domingos, pero no quieres tomar la decisión, o puedes escuchar los CDs y estar oyéndolos, pero si tú no tomas la decisión de cambiar, de hacer las cosas bien con excelencia para Dios, ante los ojos de Dios, tu vida está en adulterio. No puedes servir a dos amos. Y las personas que deciden, sí, yo creo en Dios, y oro, y leo, y a veces sirvo, y bueno, aquí estoy, pero también estoy consintiendo el pecado, y estoy consintiendo lo que me dicen mis amigos, y estoy poniendo también, mira, la verdad, estoy yo entronado en mi corazón. No es Dios, yo puedo decir que Dios está, pero si yo no obedezco a Dios, el que está entronado en tu corazón eres tú mismo. No le eches la culpa al diablo, no le eches la culpa a los amigos, eres tú el que decide quién está en primer lugar en el corazón, ya sin juegos. Dios quiere que entendamos la realidad de las cosas para que tomes la decisión de hacer las cosas o bien con Dios o de plano no las hagas. Hay enseñanzas tan tremendas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos hablan de esto. ¿Qué va a pasar con el frío y con el caliente? ¿Se acuerdan? Miren, Dios dice, mira, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Sé caliente con el Señor, apasionado. En Mateo 11, verso 12, fíjense, Jesús hablando de Juan el Bautista, dice, mira, el reino de los cielos, biazo, biastés, arpazo en el original griego, entra al escenario mundial con extrema fuerza a través de la predicación de Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer no había nadie comparado con Juan, el que bautizaba en agua. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Y desde que empieza a predicar Juan el Bautista el reino de los cielos, y cuando empieza a predicar el Mesías, sufre violencia, entra al escenario mundial con extrema fuerza, y solo el apasionado, el que no se conforma, el que decide dar todo por el Señor, dijo Jesús, se apodera de él, lo puede comprender, el reino de Dios. Otra cosa, un ser celestial encapsulado en este cuerpo. Imagínate, donde ya entras a otro nivel espiritual, donde ya no pesan las cosas que ven tus ojos terrenales, sino que tu mirada y tus ojos puestos en el galardón, en el cielo, seres celestiales en esta tierra, que proclaman la grandeza de Dios, mentalidad de reino. Nos habla de que cualquiera entonces que decide, les hablaba del frío y caliente, o seas caliente en Dios, voy a echarle todas las ganas, apasionado, así voy a comprender el reino de Dios, o mejor vete, porque dice el Señor, mejor sé frío. ¿Sabes por qué es mejor ser frío? Porque al frío, al que le vale, si se arrepiente Dios lo perdona, porque Dios es amor. Pero al tibio, al que tiene un pie en Dios y un pie en el mundo, y no puedes cambiar, y no puedes tratar bien a tu esposa, y no puedes tratar bien a tu esposo, y no puedes llegar a obedecer, y no puedes servir de calidad al Señor, la persona que es tibio, dijo Dios, lo voy a vomitar de mi boca. Ven esas palabras de Dios. Dios no está jugando. ¿Y sabes por qué Dios no está jugando? Porque Dios te ama, porque Dios, nuevamente se los digo, entiende la gravedad del pecado. Dios no quiere que consientas pequeñeces. En el Antiguo Testamento volvían a sus enemigos tributarios, pero Dios quería que les arrancaran la cabeza, porque sabía que podían alterar en un futuro sus vidas. Con Dios no puedes consentir pequeñeces. Por eso es de que Dios a su pueblo va a modificar su nivel de moral, al grado de que comprendas que con el pensamiento, imagínate, mujer, hombre, que tu varón, que tu esposa, que tu novio, que tu novia decida serte fiel. Serte fiel, no como el concepto que enseñan de afuera, sino con el concepto de Dios, que hasta con el pensamiento, esposa, esposo, novio, voy a serte fiel. Qué bonito, ¿verdad? Vean cómo Dios lo que enseña es precioso, precioso, hermoso. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se va a constituir enemigo de Dios.
es la peor tortura. Si tú decides seguir con un pie en Dios y un pie en el mundo, tendrás una vida llena de dolor, llena de depresión, llena de tristeza, y podrás venir con los pastores y llorar, y pueden orar por ti y ponerte aceite y freírte en aceite. Seguirás siempre con depresión, tristeza. ¿Por qué? Porque no puedes seguir a dos amos. Entonces siempre vas a dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cómo es posible? Si tienes 3 meses, 8 meses viniendo y escuchando de Dios y sigues con broncas y necesitas ayuda, bueno, se entiende, ¿no? Pero no que sea el servidor de años. Tienes 3 años, 2 años ya sirviendo inclusive al Señor y sigues dando vueltas porque no has tomado la decisión. Y perdón que les hable de esta manera, pero es importante que las personas podamos comprender. Esto es de Dios, es para que Dios pueda bendecirte, para que tengas ya esa autoridad de Dios y la fortaleza para salir adelante. ¡Victoria! O sea, Jesús no nada más murió para perdonarte. Jesús murió para darte vida. Amén. En abundancia, en todo. Amén. Que seas un testimonio glorioso del Señor, tu familia. Todo diferente, una nueva mente, un nuevo corazón. No llores por pequeñeces. Quizá te han pasado muchas cosas en tu vida. Pon tus ojos en el Señor. Dios tiene cosas preciosas para tu vida que ni siquiera quizá te imaginas. Dale a Dios el primer lugar. Prueba a Dios, es una realidad. Y verás si Dios está vivo o está muerto. Entonces, como ven, todo el adulterio entre personas, ¿saben por qué empieza? Por el adulterio espiritual. Por adulterar con el Señor. Si tú permites adulterio espiritual, ¿qué es eso? Que no eres fiel con Dios, lo que hemos platicado. Si tú decides no serle fiel a Dios, darle a Dios el primer lugar, como hemos platicado en cada mandamiento, estás adulterando ante los ojos de Dios y vendrá muy pronto el adulterio con tu relación amorosa. Lo más importante para evitar, para prevenir el adulterio entre personas, es de que las personas se vuelvan fieles a Dios. Ahí está la clave. Por eso es de que les digo que todos los mandamientos del Señor son para nuestro bien. La obediencia al Señor te traerá la fidelidad. Primeramente con Dios y después con las personas, en este caso con tu esposo o con tu esposa. Transgredir el 7º mandamiento es transgredir toda la ley de Dios. ¿Saben qué escribió el apóstol Santiago, el líder? Santiago capítulo 2, verso 10, yo se los leo. Dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, puedes guardar toda la ley, pero si se te ocurre ofender, violar, transgredir en un punto, te haces culpable de todos. Eso escribió el líder, Santiago capítulo 2, verso 10. Tú puedes obedecer muchos mandamientos, pero si decides no obedecer en uno, te haces ante Dios culpable de todos. ¿Saben por qué escribió esto? ¿Saben por qué? Porque todos los mandamientos de Dios se relacionan. Todos se relacionan. ¿Quieres cumplir el 7º mandamiento? Tienes que cumplir toda la ley, los 4 primeros. ¿El primero cuál era? ¿O cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón. No tener tu corazón dividido con ídolos. Ay, es que yo no me arrodillo ante Cuauhtémoc o ante lo que tú quieras. Pero un ídolo actualmente, cualquier cosa que pongas por arriba de Dios, ojo, familia, cualquier cosa que pongas por arriba de Dios, para Dios es un ídolo que va a robar tu corazón. Y Dios no quiere compartir el corazón, tu corazón que es preciado para Dios, con nadie. Dios valora tu corazón. Y puedes tener tu corazón dividido con el deporte, con los vicios, con los amigos. Ah, no, primero es esto, o hasta con tu relación amorosa, que puede llegar a pesar más que Dios. Si tú obedeces los mandamientos de Dios, si tú le das a Dios el primer lugar en tu vida, sin juegos, tu corazón no va a estar dividido. Vas a ser fiel
ante Dios, con el Señor. Y lógicamente te traerá como bendición el que tengas fidelidad con la persona que Dios tiene preparada para ti, o con la persona que ya estás, ¿verdad? Quiero platicarles, ya estamos terminando, de una preciosa verdad que hay en el matrimonio. Ojo con esto. El matrimonio, número uno, el matrimonio no es una creación de los hombres. Síganme, por favor. El matrimonio no es una creación de los hombres. Es una creación de Dios mismo. Dios estableció el matrimonio. ¿Sí? Ante tanta perfección, esto es algo precioso. ¿Se acuerdan de los días? Hay hasta canciones. ¿Se la sabe? De yo nací el primer día, ¿se la sabe? May, tú seguro te lo sabes. Puedes pasar a ayudar nada. Que dice cómo Dios, para niños, cómo Dios creó todas las cosas en 6 días. Y en el 7º día descansó. ¿Sí? Y empiezan los cielos, la tierra, todo como Dios lo crea. Y todo, ustedes pueden ver en el libro de Génesis, en el principio, todo ante los ojos de Dios era perfecto. Dios no se equivocó en nada. Dios creó los cielos tan hermosos que Dios nos da, y Dios dijo, es perfecto. Dios creó la tierra, los animales, al hombre, todo es perfecto. Dios dice, es perfecto, una obra primorosa, su creación. Y ante tanta perfección, hubo algo ante los ojos de Dios que no fue perfecto. ¿Saben qué fue? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjense, voy a hacer su complemento. Por eso somos tan diferentes, porque nos complementamos. Hay que comprender eso, que somos diferentes porque nos complementamos. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer una ayuda idónea, perfecta para él. Y otro punto importante, dijo Dios, ya no son más 2, sino 1. El matrimonio inicia cuando ustedes hicieron un voto. ¿Y saben cuándo termina? Con la muerte física. Con la muerte física. Pues no, para que me se oiga mejor o para que yo también lo oiga. Con la muerte física. Fíjense. Por eso es de que hay tantos divorcios y tantas separaciones y tantas broncas. Pero hay que entender estos conceptos de Dios. Todo lo que viene de Dios es para nuestro bien. No es una institución humana. Dios instituyó el matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo. Los dos se complementan. Y más importante, los dos, tremendo, son uno. Son uno. Hay muchos propósitos como criar a hijos en el Señor. Pero el propósito importante divino del matrimonio es para que puedas comprender cómo debe de ser o cómo es tu relación con Dios. Otra vez, Dios permite el matrimonio para que podamos comprender cómo es la relación de Dios con su pueblo. Se los voy a demostrar rápidamente en Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Primera de Juan, ya estamos terminando, capítulo 1, del 1 al 4. Vean qué precioso. Imagínense al apóstol Juan. A ver, síganme por favor, es la primera carta del apóstol Juan. Imagínense a un ancianito que estuvo con Jesús, conoció a Jesús. Dice la Escritura que tenía un amor y era una amistad al grado. Imagínense el ejemplo de nuestro maestro cuando estaba crucificado. Todos los discípulos habían salido despavoridos. El único que estuvo presente era un hombre con una sensibilidad, un amor hacia su maestro, hacia Jesús. El apóstol Juan ahí estuvo. No le importó que lo vieran, no le importó que quizá también lo sentenciaran. Él estuvo a los pies de la cruz con muchas mujeres, entre ellos con la madre de Jesús. Imagínense al apóstol Juan todo lo que experimentó, al grado, vean lo que tenía de sensibilidad. Él estuvo ahí y cuando Jesús estaba agonizando, siendo brutalmente castigado, torturado, imagínense a Jesús, sus palabras cada que hablaba le producía muchísimo dolor. Ve a su madre, ve a Juan y dice,
hijo, he ahí tu madre. Imagínate, hasta en ese momento viendo por los demás el ejemplo de Jesús. ¿Cuánto tenemos que aprender del corazón de Dios? Madre, he ahí tu hijo. Y desde ese día, dice la Escritura, en el Evangelio de este hombre, María se fue a vivir con Juan. Sí, no dejando a su mamá desprotegida. En ese momento, no, es algo tremendo. Y este hombre vive esas experiencias. María estuvo en su casa, empieza a compartir. Juan era una de las columnas también. Hablaba del Señor con mucha autoridad. Muchos de ellos murieron a filo de espada, murieron muchos. Otros fueron crucificados. Históricamente dicen que algunos hasta al revés fueron crucificados, dice la historia, no es algo bíblico. Muchos fueron torturados, entre ellos el apóstol Juan, pero milagrosamente sale de ese tormento, de ese castigo, y siendo un anciano lo llevan bajo sentencia bajo las minas, a trabajar en las minas en la región de Patmos, a las minas de sal. Algunos estudiosos piensan esto, y Dios le da la revelación del Apocalipsis ya siendo un anciano. Imagínense quién hablaba, conocía muy bien al Señor. Y dice, Primera de Juan, vean su carta, escribiendo siendo un anciano, Primera de Juan capítulo 1, vean lo que él quería transmitir, vean lo que él quería transmitir a todas las generaciones que nosotros nos incluimos. Vean lo que escribe el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que era, ¿cómo les puedo decir esto? Vean, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, hemos oído, vean, yo lo escuché, yo lo vi con mis propios ojos, los que lo contemplamos, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a Jesús. Yo lo conocí, yo estuve con él. A mí no me van a contar nada. Vean lo que escribe el apóstol Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre. Vean, con el Padre, y se nos manifestó. Vean el verso 3, lo que hemos visto nuevamente. Mira, yo lo vi, yo lo escuché, eso les anuncio. ¿Para qué? Vean, para que también ustedes tengan la misma comunión, la misma unidad, la misma participación, igual que con nosotros. Vean, y nuestra comunión, nuestra amistad, nuestro compañerismo, nuestro trato es una realidad, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Teníamos verdadera comunión, y la puedes tener tú en esta mañana, igual que la tuvo el apóstol Juan, y hasta mayor. Así lo explicó Jesucristo. Estas cosas les escribo para que su gozo sea completo, sea cumplido, para que tengas felicidad completa, que solamente te la va a dar el Señor. Por eso es que les digo que el matrimonio se relaciona con la relación que tenemos con Dios, la iglesia con Cristo. En Efesios capítulo 5, no lo busquen, yo se los leo, pueden anotarlo si quieren. Efesios capítulo 5, verso 30 al 32, dice, porque somos, Efesios 5, verso 30 al 32, vean cómo se relaciona, somos miembros de su cuerpo. Dios dijo que los dos iban a ser un solo cuerpo. ¡Un solo cuerpo! Lo que Dios une no puede separarlo el hombre. Es que hay que comprender las enseñanzas de Dios. Por eso a la gente les es tan fácil tirar los compromisos. Es algo que Dios instituyó, no el hombre. Tienes que pensar muy bien estas palabras. Si quieres tener la bendición de Dios, si quieres que la bendición de Dios acompañe tu vida, y vean lo que dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y vean cómo se relaciona. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque nos enseña del matrimonio. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Saben por qué? Dios lo establece. Dice, grande es este misterio. Grande, mas yo digo esto, Dios lo establece, vean, para que comprendamos la relación que tenemos Cristo con la iglesia, igual que con el matrimonio. La salvación por la fe no puede quebrantarse, porque es un pacto como el matrimonio con el Señor.
Dice, grande es este misterio, pero por eso es de que Dios manda el matrimonio, entre otras cosas, para que la gente comprenda que ya no son dos, son uno. Mismo compañerismo, trato. El apóstol Juan decía, tenemos esta unidad, este trato verdadero con Dios Padre y con Dios Hijo. Y aquí nos enseña Pablo de que igualmente, así como los dos son uno en el matrimonio, de la misma manera somos uno con Cristo. Lean Juan 17. Nos habla de una unidad, pero una unidad al grado tal que no puede romperse. La salvación no puede perderse. El que diga que se pierde es gente que no comprende la esencia del corazón de Dios. Hay gente, niños con bigote que enseñan, que predican, pero no pueden comprender cómo Dios habla del amor, de la esencia del nuevo pacto a través de la sangre del Cordero. Sin juegos, donde hombres se van a levantar a predicar, donde mujeres se van a levantar a predicar, donde niños llenos del Espíritu Santo. Ya vas dejando inmadureces de niño. Es tremendo esto, y Dios nos enseña todo el matrimonio, cómo Dios lo establece para que comprendamos cómo es nuestro compañerismo y nuestra unidad con Cristo. La iglesia, querida familia espiritual, somos todos nosotros. La clave principal de todo es el amor. Tienes que preguntarte, ¿qué puedes hacer para que tu pareja esté bien? Número 1, no vivas en adulterio con el Señor. Sé fiel al Señor. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Qué tengo que obedecer? Mis mandamientos. Son para tu bien. Sé fiel a mis mandamientos. Y cuando tu corazón no esté dividido y puedas transmitir eso en tu familia, y tu esposa comprenda, y tu pareja comprenda, van a hacer otras cosas en su vida. ¿Qué puedes hacer para que tu pareja esté bien? Muchos truenan por insatisfacción. Caer en expectativas irreales. ¿Sabes cuándo caes en una expectativa irreal, varón que me escuchas? Cuando tus ojos están viendo lo que no conviene. Jesús dijo, lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tú permites cosas en el Facebook, si tú permites estar viendo páginas en internet que no convienen, si tú estás viendo la televisión y sabes que hay cosas que te mueven el tapete y sigues viéndolas y crees que no pasa nada, Dios ya mostró que con el pensamiento tú estás en adulterio. ¿No te gustaría, mujer que me escuchas, que quizá no tengas todavía un esposo, que Dios te tenga una persona que realmente comprenda los mandamientos de Dios? Y hay gente que tiene la mirada puesta en personas que no son de Dios, que no convienen. Y es más, persona que me escuchas, puedes estar en adulterio o puedes estar, en yugo desigual con personas que inclusive conocen a Dios. Oye, pero si es cristiana, sí es cristiana, pero no ve la vida como tú la ves. Estás en yugo desigual. No tiene tu misma espiritualidad, tu misma sensibilidad. Si no van los dos hacia el mismo lado, ¿qué va a pasar? Pero Dios enseñó, oye, pero mi esposo no es cristiano, a mi esposa o mi X no tiene ningún concepto de Dios. ¿Qué enseña Dios? Que el matrimonio es una institución divina que no puede quebrantarse. Si necesitas enseñanzas en relación a qué es lo que tienes que hacer con tu matrimonio, búscalas en la palabra de Dios, en ayuno, en oración, en consejería. Tenemos que tener mucho cuidado con estos puntos. No es tan fácil decir ciertas ideas y mira, pues si es esto, haz esto. Yo les comento lo que Dios me mostró y Dios me dijo, tienen que sensibilizar su corazón, comprender las cosas como yo las veo. Pero el matrimonio es una institución tremenda de Dios. Y los que están juntos, insatisfacciones, como les digo, guarden sus ojos y entiendan que todos somos diferentes. La mujer busca más la comunicación, el respeto, el cariño, y muchas veces pues no lo damos, ¿verdad? Termino con esta cita que está en Hebreos 13, verso 4. Entonces, ¿somos diferentes? Sí, somos diferentes. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que se sientan bien? Que se sientan bien mi pareja y mis hijos. Pues, ver primero por los demás. Recordar los mandamientos de Dios. Termino con Hebreos 13, verso 4. Dice, honroso, valioso. Debe de ser algo valiosísimo el matrimonio. Dice, honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará
Dios. Vamos a despedirnos en oración. Pero yo estoy con una persona que no conoce al Señor. Dios enseña en su palabra: la mujer no debe de separarse de su marido. Pero existen muchos problemas entre nosotros, o ya no quiere que sigamos. También Dios dice en su palabra: a paz nos llamó el Señor. Dios va a mostrarte, nadie puede juzgarte. Dios va a mostrar qué es lo que tienes que hacer en tu vida. Pero lo primero que tienes que hacer es marcar una diferencia, y lo vas a hacer a través del amor. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor puede transformar un corazón. Pero si tu corazón sigue dividido, o si es 80 para Dios, 20 para el mundo, o 20 para ti, no vas a lograr nada con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu vida. Dios nos manda a que tengamos victoria sobre el adulterio espiritual. Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tenemos que comprender principios elementales, porque nos amas, porque sabemos que serán de bendición para nuestra vida. Te doy las gracias, Padre, porque en ti tenemos perdón de pecados. Tú, Señor, puedes limpiarnos de toda maldad a través de la fe en Jesucristo. Hoy, Padre, no importa las decisiones que he tomado, te pido perdón de todo corazón. Que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Que entienda que me has hecho perfecto, perfecta delante de tus ojos. Que toda mi vida está en tus manos. Que Dios va a hacer las cosas con calidad. Vas a ver cambios dramáticos, drásticos, impresionantes, cuando decidas darle a Dios en primer lugar, sin juegos. Padre, perdóname. Recibo el perdón de mis pecados. Tú sabes cómo está mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi novio, con mi novia. Lo pongo todo delante de ti. Lo primero es de que yo aprenda a ser fiel, fiel contigo, Padre, para que no esté viviendo en adulterio espiritual. Y una vez que yo te dé el primer lugar, Padre, a través de la obediencia de tu santa palabra, las cosas, Padre, van a verse de una mejor forma. Voy a poder tomar decisiones sabias en mi vida. Vas a traer luz, dirección. Gracias te doy, Señor, porque a través de la fe obtenemos el perdón. Gracias te doy porque nuestra vida está en tus manos. Y gracias te doy, Señor, porque sé que siempre, siempre verás por nosotros. Padre, que se haga tu perfecta voluntad en medio de tu pueblo. Sensibiliza nuestro corazón, Señor. Gracias por toda la enseñanza que nos has dado. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias.